Antes de empezar, ¿puedo pedirte unos minutos de tu tiempo? Porque una vez que esto comience, es posible que no quieras alejarte hasta saber cómo termina. Antes de profundizar demasiado en esto, si historias como esta te atrapan, tal vez quieras quedarte y suscribirte porque esta no es algo que se escuche todos los días. El día en que mi suegra me miró y dijo, ella no te lo dijo, yo estaba de pie en una cocina con una bandeja de empanadillas en las manos, ayudando a preparar la fiesta de cumpleaños número 5 de mi sobrino. 10 minutos después, estaba en mi coche con el aire acondicionado a toda potencia dirigido a mi cara, intentando no vomitar. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo descubrí que mi marido no solo me traicionó. Construyó una segunda familia con mi propia hermana y de alguna manera esperaba que yo siguiera sonriendo a través de todo. Si alguna vez has mirado atrás a la amabilidad de alguien y te has dado cuenta de que estaba cubriendo algo podrido debajo, entonces entenderás por qué me tomó tanto tiempo ver esto con claridad. Mi hermana Lucía siempre había sido el tipo de mujer por la que la gente ponía excusas. No porque fuera cruel de alguna forma obvia. No era ruidosa. No era dramática. Era peor que eso. Era el tipo de persona que podía hacer un desastre, quedarse en medio de él con ojos brillantes, y de alguna manera hacer que otras personas le pidieran perdón a ella. Cuando éramos niñas, yo era la confiable. Lucía era la frágil. Ese patrón nos siguió hasta la adultez tan naturalmente que ninguno de nosotros lo cuestionaba ya. Conocí a Carlos cuando tenía 29 años en una fiesta de Navidad del trabajo a la que ni siquiera quería asistir. Él era estable. Esa era la palabra que todos usaban para él. Estable. Buen trabajo. Voz medida. Camisas planchadas. El tipo de hombre que siempre recordaba rellenar tu vaso de agua antes que el suyo. Después de unos años de salir con hombres que confundían la atención con el encanto, Carlos se sentía seguro. Y lo seguro puede ser un disfraz muy convincente. Conoció a Lucía 6 meses antes de nuestra boda, justo en la época en que su relación se desmoronó. Apareció en la puerta de mi casa un domingo con los ojos hinchados, una maleta, y la historia familiar de que alguien le había hecho daño otra vez. Carlos fue gentil con ella desde el principio. Demasiado gentil, tal vez si soy honesta ahora, pero en aquel entonces parecía generosidad. Cuando descubrió que estaba embarazada de gemelos, me dijo que el padre era un hombre con el que había estado saliendo brevemente en Valencia. Nada serio. Él desapareció en el momento en que se lo contó. Esa fue la historia. Desordenada, vergonzosa, lo suficientemente creíble. Carlos intervino más de lo que la mayoría de los cuñados habrían hecho. Construyó las cunas. La llevó a las citas cuando yo me quedaba atrapada en el trabajo. Le pagó el alquiler un mes cuando el dinero escaseaba y me dijo que no hiciera un gran escándalo porque la familia ayuda a la familia. En realidad lo admiraba por eso. Esa es la parte que todavía duele a veces. No me enamoré de un villano de dibujos animados. Me enamoré de un hombre que sabía exactamente cómo hacer que el engaño pareciera decencia. Los niños, Mateo y Lucas, nacieron 8 meses después de nuestra boda. Pequeños, con la cara roja, furiosos con ojos oscuros y un pliegue muy particular en una ceja que yo había visto antes y nunca me permití nombrar. Carlos estaba en el hospital antes que yo. Dijo que Lucía estaba asustada y necesitaba apoyo. Le creí porque todavía creía todas las mejores cosas de él y porque cuando amas a alguien, tu mente hace esta cosa horrible de ordenar los hechos en el orden más amable posible. Durante los siguientes 5 años, esos niños estuvieron tejidos en todo. Almuerzos de domingo, mañanas de Navidad, días de playa, recogidas del colegio cuando Lucía necesitaba un descanso. Carlos estaba allí para todo. Yo también. Amé a esos pequeños niños de verdad. No educadamente, de verdad. Sabía cuál odiaba a los guisantes, cuál tenía terrores nocturnos, cuál todavía se chupaba 2 dedos cuando estaba cansado. Eso importa porque lo que pasó después no solo arruinó mi matrimonio. Rompió algo en la forma en que entendía a mi propia familia. Aproximadamente un año antes de enterarme, Carlos y yo empezamos a intentar tener un bebé. Mes tras mes, nada. Citas, pruebas. Ese lenguaje horriblemente alegre que usan los médicos cuando no quieren decir que estás destrozada. Carlos me sostenía la mano en las salas de espera. Carlos decía que teníamos tiempo. Carlos decía que las familias se construyen de muchas formas. Todo ese tiempo, él ya tenía 2 hijos con mi hermana. Si estuvieras sentada donde yo estaba entonces,
¿Te habrías dado cuenta antes o habrías agradecido a Dios por haberte casado con un hombre tan comprensivo y seguido adelante como hice yo? El día en que todo se abrió de golpe fue el cumpleaños de Mateo y Lucas. Lucía estaba en uno de sus estados flotantes, yendo y viniendo entre el patio trasero y la cocina con una copa de vino en la mano mientras otras personas hacían el trabajo real. Yo estaba decorando cupcakes con los niños. Carlos estaba afuera enseñándoles a patear un balón por el césped. Mi suegra, Carmen, estaba a mi lado envolviendo regalitos de fiesta en papel de seda. Miró a los niños a través de la ventana y sonrió con esa sonrisa extraña y tensa. Dije ligeramente sin pensar. Se parecen tanto a Carlos cuando corren. Incluso la forma en que se inclinan hacia adelante. Es casi inquietante. Ella se giró hacia mí demasiado rápido. Todavía recuerdo su cara. Todo el color se fue y entonces lo dijo. Ella no te lo dijo. Hay frases que suenan ordinarias hasta que tu cuerpo oye la verdad antes que tu cerebro. Bajé la manga pastelera y la miré. ¿Decirme qué? Carmen se cubrió la boca. De hecho se la cubrió como si pudiera atrapar las palabras y empujarlas de vuelta. Por un segundo, pensé que podría mentir. Casi desearía que lo hubiera hecho. En cambio, susurró, Elena, Carlos nos dijo que tú lo sabías. Dijo, los dos lo estaban manejando en privado. No entendí. No del todo. No de una vez. Mi mente seguía buscando alguna versión de la historia que no destruyera mi vida. ¿Saber qué? Ella se sentó muy despacio en la mesa de la cocina como si sus rodillas se hubieran debilitado antes que las mías. Los niños son de él. Todo lo que vino después se volvió extrañamente silencioso, no en silencio total. Todavía podía oír a los niños afuera, a alguien riéndose, el temporizador del horno pitando. Pero dentro de mí se hizo silencio de esa forma peligrosa en la que te das cuenta de que todo tu cuerpo está intentando protegerte de la fuerza completa de lo que acaba de caer. Hice una sola pregunta, solo una. ¿Desde cuándo lo sabes? Sus ojos se llenaron inmediatamente. Desde que Lucía estaba embarazada. No desde que nacieron los niños. No desde una confesión posterior. Desde el embarazo. Entonces sonreí. No sé por qué. El shock hace cosas extrañas a tu cara. Sonreí, asentí una vez, le dije que necesitaba aire, y caminé directamente pasando el patio trasero donde mi marido estaba lanzando un balón a sus hijos mientras yo todavía tenía glaseado en las manos de decorar sus cupcakes de cumpleaños. No grité. Eso es importante porque la gente siempre imagina escenas cuando oye historias como esta. Platos rotos, discusiones en el césped del frente, alguien lanzando una bebida. Pero la confrontación sin pruebas es solo dolor entregado a un mentiroso. Así que me subí a mi coche, conduje 2 calles más allá, aparqué bajo un árbol de jacaranda, y me quedé allí hasta que el temblor de mis manos se calmó lo suficiente para poder sostener el teléfono. A veces todavía cuestiono esos siguientes 3 días. ¿Fui demasiado lejos al no decir nada de inmediato? ¿O el silencio fue la única forma de sobrevivir el tiempo suficiente para pensar con claridad? Todavía no lo sé del todo. Lo que sí sé es esto. Volví a casa esa noche y miré a Carlos como si lo estuviera viendo desde una distancia muy larga. Me besó la frente, preguntó si estaba cansada, dijo que a los niños les habían encantado los regalos que les compramos. Nosotros les compramos. Esa frase casi me deshizo. Durmió a mi lado esa noche con una mano en mi cintura. Yo me quedé despierta mirando el techo y rebobinando cada momento que de repente significaba algo diferente. Cada noche tardía ayudando a Lucía. Cada transferencia inexplicable entre cuentas. Cada vez que elegía su emergencia sobre mi decepción y me pedía que fuera comprensiva. A la mañana siguiente, mientras él estaba en la ducha, abrí el cajón de su estudio donde guardaba papeles que asumía que yo nunca me molestaría en mirar porque yo era la organizada y él el financiero. Es curioso cómo a menudo los hombres confunden la confianza con el desinterés. Encontré la primera pieza en menos de 10 minutos. Un formulario de inscripción escolar de Mateo y Lucas que listaba a Carlos como padre y contacto de emergencia. La segunda pieza fue peor. Una carpeta de su contable sobre un fideicomiso que había estado construyendo para dependientes menores usando dinero de una cuenta conjunta de compensación vinculada a nuestra hipoteca. Mi dinero había estado ayudando a financiar la vida oculta que construyó con mi hermana. Había años de transferencias ahí, uniformes, terapia del habla privada para Lucas,
Ayuda con el alquiler a Lucía.